Pues hay otro decidor de noticias por ahí que él anda haciendo ahí de cardíaca. El presidente de la República en la mañana lo nombró. Dijo, bueno, lo tengo que citar porque representa a la ola de la oposición, que es Ciro Gómez Leiva. Se le dijo con Epigmenio Ibarra y pues vamos a ver cómo le fue a don Epigmenio ahora frente a este sinvergüenza que siempre se las da de que yo no fui, fue TT. ¿Por qué a mí, presidente? Ese hombre que quiere que se conmiseren de él. Yo no sé, Víctor. El defensor de delincuentes, Nefta. Yo no sé, Nefta, pero por ahí hay una frase muy común en cada esquina de tu barrio donde dicen, es chingaqueditos este. Es correcto. Sí, pues, adelante. Perdón. Bueno, no, dale. Una vez voy a entrarle. Epigmenio Ibarra, estando frente a Ciro Gómez Leiva, otra vez le puso otra chifla, otra arrastrada, porque lo obliga a evidenciar cómo está tan vendido con Claudio X González, que lo defiende a capa y espada. Y es que Epigmenio Ibarra acusó a Claudio X González de estar detrás de los amparos interpuestos contra las obras estratégicas del gobierno de Andrés Manuel, tales como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ciro Gómez Leiva, tratando de defender a su jefe máximo, le dice a Epigmenio Ibarra que no es cierto, que todo lo que él dice no es cierto, que Claudio X González, trató de decirle que no recibe dinero de Estados Unidos para estar haciendo la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, cuando ya hay claras evidencias de lo que estamos diciendo. Inclusive ya se interpuso por parte del gobierno federal un reclamo ante los Estados Unidos para que no sigan financiando a las organizaciones no gubernamentales que se dicen no políticas y que se dedican al golpeteo político. Y bueno, ustedes recordarán, según el video que pudimos ver, cómo Ciro Gómez Leiva se ve tan ridículo tratando de desvirtuar las verdades que le lanza Epigmenio Ibarra, que cae verdaderamente en lo último del cinismo. Nef. Así es. Pues vamos a compartirles cómo es que lo hemos visto más de una vez. Yo creo que ya lo tenemos hasta bien memorizado. Cómo el mismísimo Ciro Gómez Leiva no soporta que Epigmenio Ibarra le diga, vamos a decirlo así, sus verdades mismas. Vamos a escucharlo, cómo se inquieta y cómo se prende como toda una fogatita. ¿Qué es el PRI qué es el Estado de México para el PRI? El último bastión. Perderlo. Es que es Coahuila, ¿no? Donde todo indica también que van a ganar. Sí, pero en el Estado de México se concentra el 17% de la población de México. Sí. Es el último bastión. Están a punto, si llegan, de cumplir 100 años en el poder. Es un hito histórico, la pérdida. Es una derrota que pondría al PRI, aceleraría el proceso de extinción del PRI. Un PRI que, como sea, encabezando esta alianza, va a tener 45% en ese estado. Más de lo que tuvieron hace 6 años. Un PRI tan desdibujado que la propia candidata de ese partido no se reconoce como candidata de ese partido. Pues es de una coalición. Bueno, pero trata de zafarse del partido al que pertenece. Necesita el apoyo del PAN, Epigmenio. No. Y también necesita ese apoyo ahí. Parte de lo que digo en el artículo es que hay una cosa que sucede con la alianza. La absorción del PRI inhabilita parcialmente, al menos, a esa maquinaria que era capaz de perpetrar cualquier fraude. Lo inhabilita porque han perdido identidad. Entonces, en el Estado de México, que es el anuncio del 24, o es el prólogo del 24, el preámbulo del 24. Que casi nunca lo es, ¿no? Pero bueno, a ver. Pero vamos a ver qué sucede a las 6 de la tarde. Yo creo que esos 10 puntos que cita el Reforma
son un poco más, porque haciendo la encuesta de encuestas le da más puntos. Ahora, estas son las encuestas, falta lo que pase en las urnas. Y lo que los mexiquenses y las mexiquenses tienen que hacer es salir a votar. Veremos. A ver, hacemos una pausa y al regresar concluimos esta conversación de los miércoles con Epigmenio Ibarra. Gracias por su... Lo importante del domingo es entender que con las encuestas no se ganan elecciones, se ganan con votos, se ganan en las urnas. Entonces, yo quisiera a las mexiquenses y a los mexiquenses, a los coahuilenses, decirles, no se confíen, no se acomoden en las encuestas. Cada voto cuenta. Hay que traducir esas preferencias mostradas por las encuestas en votos. A favor o en contra, pero hay que traducirlos en votos. Ese es el ejercicio que la democracia exige. Muchas veces las encuestas tienen un efecto pernicioso. Hay gente que dice, ya ganó, ya para qué salgo a votar. O ya perdió. O ya perdió. En cualquiera de los dos sentidos. Lo que hay que tener claro es que la encuesta es un indicador, pero no es el factor decisivo. Lo decisivo es la decisión de salir a votar y a defender el voto. No se extingue el proceso electoral cruzando la boleta, sino con el proceso de defensa del voto y hasta que el voto se cuente y se reconozca. Yo tengo de veras mucha confianza en que el domingo será una fiesta democrática, que será pacífica. Me preocupa la exacerbación y la preocupación y la desesperación de la derecha conservadora por la estrategia que advierto están siguiendo. Cuando no tienes propuestas, cuando no tienes candidatos eficaces, reconocidos, ganadores, no te queda más que el ataque, que el golpe. Y en este caso, el golpe es diverso y es en distintos flancos, porque tienen el poder de darlo. Saben cómo y tienen cómo. ¿Saben cómo? ¿Cuándo han golpeado? ¿Cuándo han golpeado? Ay, güey. No, ¿cuándo? En este caso concreto llevan por lo menos 4 años de ejercicio de litigio estratégico. Ah, eso es otra cosa. Eso. Pensé Y que en hablabas este caso concreto de llevan violencia, 4 años escalando la violencia en las marchas, en ciertas causas, ¿Cuáles? subiéndose a causas. Lo que sucede en las marchas, lo que sucedió en ciertas marchas feministas, las agresiones a Palacio Nacional. Que no tienen nada que ver con las marchas, por ejemplo, la que se convocó el domingo pasado. Convocaste. Entiendo. Yo veo la misma matriz. Veo la misma matriz, que es una búsqueda de acciones represivas, de respuestas represivas por parte del Estado o de la contraparte. Y veo que esto es reflejo de la exaltación y la estridencia de los dirigentes, de los voceros y de los operadores en la red de la derecha, que están subiendo la virulencia verbal, la están subiendo. Y eso es preocupante porque de la violencia verbal se pasa a la violencia física. Ese salto me preocupa. Tengo confianza en que la gente en el Estado de México y en Coahuila saldrá a votar. Y en el caso concreto del Estado de México, expulsará al PRI de su penúltimo bastión. Penúltimo. Les quedarán 2, Sí. Durango y Coahuila. Durango y Coahuila, la plenaria de gobernadores priistas, pues será en un espejo. El tercero en discordia estará en un espejo. Morena no tenía un solo gobernador, creo, y obtuvo el 53% de los votos, su candidato presidencial en el 18. Ahora, dices, no tienen candidatos eficaces, el PRI, tú que llamas la derecha, Sí. pero a juzgar por las encuestas, el miércoles estaremos viendo si las encuestas acertaron o no, pero a juzgar por las encuestas, el candidato del PRI y el PAN va a arrasar en Coahuila. Y la candidata del PRI y el PAN y el PRD en el Estado de México puede hasta 45 los votos, ¿no? Dos elecciones, un candidato va a arrasar y la otra sí, lo que trae o reforma, lo que presentó ayer México Elige es más o menos acertado. Van a levantar 45% de los Ahora, votos, 43. Cuando 46. hablo de eficacia electoral, hablo de victorias. Ah, bueno. O sea, ¿qué es un Sí. candidato eficaz? Sí. El que gana elecciones. No es fácil ganarle en el Estado de México en este momento a Morena, con la fuerza que tiene el presidente, en fin, con muchas otras cosas. No es fácil un resultado de 45%, que será una derrota. Te la volteo. Sí. Era inconcebible pensar que el Estado de México lo podía perder el PRI. No. Era inconcebible. No con López Obrador en la Oye, presidencia. ¿no? 90, Pero bueno, 94 ¿para años, qué 94 años de discutimos victorias si seguidas.
medidas. Y el próximo miércoles entonces se va a producir lo inconcebible. Resultados, sí. Se va a producir lo inconcebible. Y veremos la última paletada de tierra sobre la fosa de un cadáver viviente, que es el PRI. Y entonces vuelvo al punto, la derecha y el PRI mismo no acaban de entender la naturaleza de lo sucedido que puede en este arrasar país. en Coahuila y pese a todo lo que dices puede levantar en coalición 45%, que son millones y millones de votos en el estado. Ya veremos si llegan a esa cifra y desde el punto de vista, insisto, de eficacia electoral. La victoria es lo que determina. Sí, sin duda. La victoria. Sin duda. Nadie niega que exista un sector conservador poderoso. Nadie, son millones. Okay. Son millones. Pero llega al 30-35%. Vamos a ver. Y lo que insisto es que ese sector todavía no entiende que la transformación no es un capricho personal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Y insisto, a López Obrador, más que seguirlo, la gente lo empuja. Veremos el. Vamos a ver a dónde llega el empuje de la gente en el Estado de México y en Coahuila. Y de ahí al 24. Y de ahí al 24. Derechito. Tenemos con 50 miércoles o 51 miércoles para saber quién será la presidenta o el presidente. Algunos miércoles de vacaciones. No le gusta. Bueno, no le gusta, le enoja demasiado. Choca. Escucha la verdad. Dando Partido Revolucionario Institucional, un partido que pareciera un cadáver. Yo le llamaría zombie. Ahora sí, ¿quiénes son los zombies, verdad? Porque cómo nos llamaban que los peje zombies y que los peje zombies, ahora van a ser los pri-zombies. Ahora sí, los vamos a ver, pero devastados y llorando por completo. No le gusta Ciro Gómez Leiva, le rechina, le reenchincha escuchar esta verdad, ¿o me equivoco, Víctor? No, en realidad tenemos que darnos cuenta de que el PRI nacional, como está buscando defender de todas las imputaciones que se le hacen a Alejandro Moreno como presidente del PRI, dejó solo a Alfredo del Mazo para que comprara las conciencias a través de las tarjetas rosas, para que comprara todo lo que pudiera. Estuvimos viendo la entrega de despensas, cientos de miles de despensas, lo dejaron prácticamente solo con Alejandra del Moral para que él hiciera todo el trabajo sucio que se tenía que hacer para que no se acercara a Alejandro Moreno, que más que beneficiar a la candidata le iba a perjudicar, como lo estamos viendo en este momento. Pero pues Ciro Gómez Leiva no puede defender lo indefendible, la objetividad con que se están dando las cosas en este momento, más con el bombazo que acaba de caerle a Alejandro Moreno, a Alfredo del Mazo y sobre todo a Alejandra Inmoral, porque pues ella es la que pretende llegar al Estado de México y esto se lo va a complicar, Carlos Nefta. Pero ¿cuáles? Dice Ciro Gómez Leiva. ¿Cuáles irregularidades? ¿Tú has visto dónde? Oiga, aquí en el estado de Coahuila, 300 pesos el voto, 600 pesos padre de familia, están llevando carretadas de cajas de huevo por todos lados, al grado que la gente ya lo aborrece y lo andan regalando por todos lados, e infinidad de artículos que les están dando, tienen a la gente cooptada. Chéquese bien lo que le voy a decir. Toda esta gente que se ha beneficiado como la estafa maestra de allá de el Estado de México que acaban de descubrir, aquí también hay estafa maestra donde pues aquí Riquelme se ha repartido dinero por todos lados y esos grandes acreedores de la corrupción, en estos momentos ellos están haciendo proselitismo electoral y usted ve camionetas y carros de grueso calibre ahí con las calcamonías del mentado Manolo, de colonias de mucho dinero, que es donde la corrupción llueve por todos lados. No se nos olvide que la clase media alta y los grandes ricos se han beneficiado con esta corrupción y lo hemos visto a nivel nacional cómo el presidente los ha metido en cintura y los ha hecho pagar impuestos. Pues en los estados también existen ese tipo de sinvergüenza, los cuales pues andan asustando a la gente, por ejemplo, por este lado, que si vuelve Morena, el señor Guadiana o ya el vapuleado Ricardo Mejía, que la delincuencia va a volver a este estado, siendo que los delincuentes son ellos, pero dice Ciro Gómez Leiva,
¿Cuáles irregularidades? Yo nunca he visto nada. No, Defensor de la delincuencia. En el Estado de México lo vimos hace 6 años. Antorcha Campesina, todas las irregularidades, actos violentos que hizo durante la campaña de Alfredo del Mazo Maza, el fraude electoral que hicieron, y este sinvergüenza todavía se ofende cuando el presidente lo cita. ¿Quiénes? ¿A qué horas? De veras, que yo recuerdo muy bien esos actos atroces, cabezas de cochinos, marranos, no sé cómo le llame, sangrentados, los aventaban afuera de los líderes de colonia que apoyaban a Delfina Gómez en aquella ocasión, y les aventaban cubetadas de sangre de los rastros, y de esa manera amedrentaron a mucha gente en aquellos tiempos, e hicieron todo unas barbaridades con las cuales ya hasta da vergüenza volverlas a describir.